¿Sabías que el pecado inicia en la mente y cuando es corrompido el pensamiento, la carne es manchada y el alma contaminada? Buen día, familia en la fe, Dios les bendiga. A continuación, tu alimento diario con las plumas del Alfa y la Omega. La palabra de Dios nos lleva a Salmos capítulo 119, versículo 9, Reina Valera 1960. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Veamos qué nos dice Dios en la misma cita bíblica por medio de otras traducciones. ¿Cómo podrá un joven portarse correctamente? Viviendo de acuerdo a tu palabra. Traducción BLPH, la palabra versión hispanoamericana. ¿Cómo puede el joven llevar una vida íntegra? Viviendo conforme a tu palabra. Traducción NBI, nueva versión internacional. Solo obedeciendo tu palabra pueden los jóvenes corregir su vida. Versión TLA, traducción en lenguaje actual. Nacemos con un diseño perfecto en Dios porque somos herencia de nuestro Creador. Así también somos herencia de nuestros padres terrenales. No nacemos aprendidos, pero sí nacemos con mancha de pecado, arrastrando cadenas de maldiciones generacionales sin merecerlo o tener culpa por ello. Deuteronomio capítulo 5 versículo 9 y Éxodo capítulo 34 versículo 7 hablan de este tema. Esto es debido a que Dios tuvo muy en cuenta al hacernos a su imagen y semejanza, que nos concedió el libre albedrío, pero el hombre se apartó de Dios al momento en que permitió que el pecado corrompiera su libre albedrío, haciendo que la sabiduría de Dios se apartara de su creación. La palabra de Dios dice: no te inclinarás a ellas ni las servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Deuteronomio capítulo 5 versículo 9. Que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Éxodo capítulo 34, versículo 7. Cuando permitimos que el pecado corrompa nuestro libre albedrío, nos apartamos del direccionamiento, sabiduría y discernimiento de Dios, apartándonos del perfecto diseño. Porque una humanidad con un libre albedrío manchado con pecado es una sentencia de una vida desastrosa y de perdición generación tras generación. Dicen que las personas mayores son la experiencia de la vida. Es cierto, porque en sus vivencias han tenido infinidad de errores, fallas, tropiezos. Eso los hace sabios. Llevan un camino recorrido, el cual los jóvenes están empezando a caminar y no lo conocen. Así como nuestro libre albedrío apartado de la sabiduría de Dios nos lleva a una vida equivocada y desastrosa, asimismo el libre albedrío de los hijos apartados de la sabiduría de sus padres y sus mayores los lleva a cometer pecado, manchando sus vidas, sumándole un eslabón más a sus cadenas generacionales. ¿Cuántos errores se han cometido en un momento en que los padres han dejado solos a sus hijos, dejándolos a merced de su frágil libre albedrío y alejados de la sabiduría de sus padres? En esos tiempos de ausencia de sabiduría, ¿cuántos niños han cometido infinidad de errores al cual le llamamos travesuras? Dañando algo de la casa, el cual solo lo corregimos castigando física y emocionalmente y comprando nuevamente lo que los hijos han dañado. Pero dime, ¿cómo corregimos cuando un hijo, en su frágil libre albedrío y en ausencia de la sabiduría de sus padres, abre puertas que no debe abrir, experimentando en su carne con drogas, licor, sexualidad, entre otras?
¿Cuántos jóvenes o adolescentes en ausencia de sabiduría de sus padres con su frágil libre albedrío han experimentado con licor, drogas, llevándolos a la adicción? ¿Cuántos han experimentado sexualidad descontrolada y sin límite, acarreando enfermedades de transmisión sexual, embarazos no deseados e identidad de género? Multitud de jóvenes, ¿verdad? Cuando el pensamiento es corrompido, la carne es manchada y el alma es contaminada, porque el pecado inicia en el pensamiento y al materializarlo en nuestra vida, consumamos la obra del adversario, de las tinieblas, apartándonos de Dios, acarreando cadenas de maldiciones generacionales. Jamás debemos olvidar que como humanidad cargamos con cadenas de maldiciones generacionales y solo quienes consagran su vida a Dios podrán cortar dichas cadenas y limpiar su generación y las generaciones venideras. La palabra de Dios dice en Salmos capítulo 51 versículo 5: He aquí yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. Salmos capítulo 58 versículo 3 dice: Desde la matriz están desviados los impíos, desde su nacimiento se descarrían los que hablan mentiras. Cuando tu libre albedrío se vuelve un problema, es porque ya has sido manchado por pecado y la sabiduría de Dios la has apartado de ti. La única cura y la manera correcta de cortar con todo lo ajeno al diseño de Dios es la fe en Dios y en su Hijo Cristo Jesús y una vida consagrada a Él. Como hijos de Dios, no podemos estar separados de su sabiduría, porque sin ella nuestro libre albedrío es frágil y vulnerable. Amado Padre Celestial, necesitamos de tu palabra y tu direccionamiento. Enséñanos a someternos y a sujetarnos a ti, amado Dios, para que nuestro libre albedrío sea controlado y manejado en sabiduría. Amado Señor, obra para que esta palabra que nos has dado el día de hoy no solo se quede en nuestra boca y pensamiento, sino que lo apliquemos a nuestra vida y nuestra familia, para que de ahora en adelante nuestros días sean de bendición conforme al propósito que tienes en cada uno de nosotros en tu perfecto diseño en Cristo Jesús. Amén. Un próspero día. Les bendecimos en el amor del Padre en Cristo Jesús. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Proverbios capítulo 1, versículo 7. No te apartes de la sabiduría de Dios. A los que son padres terrenales, no dejen a sus hijos solos apartados de su sabiduría. Mantengan lúcidos, sobrios y atentos, porque el pecado está latente, las cadenas generacionales se manifiestan y el diablo anda alrededor como león rugiente buscando a quien devorar.